Amigos y amigas queridas, muy buenos días, qué gusto acompañarles. Carlitos Minango está en controles, Estevitan Bustamante también. En nuestra transmisión estamos en redes sociales, en Facebook, en YouTube, Radio Pichincha Multimedia. Si nos busca, nos encuentra y estamos ahí pendientes también de lo que nos escriben día a día mientras abordamos varios temas de la coyuntura nacional. También, por supuesto, local, Pichincha, Quito, están presentes aquí en este programa de Radio Pichincha. 9 de la mañana con 3 minutos. Empezamos contándoles, la MT Quito informa sobre un operativo que se desarrolla de 9 a 14 horas desde la calle 13 de Junio y Reino de Quito hasta la calle Santa Ana y calle de El Calvario. Esto por el desfile cívico San Antonio de Pichincha. Así es que bueno, les contamos esto nada más para que tenga precaución con el tema de la movilidad. Hay una intervención de la empresa de agua potable de Quito, también en la avenida Teniente Hugo Ortiz, entre el tramo de la calle Rosa Lleira hasta el redondel de la Atahualpa. Se realiza cierre vial en sentido norte-sur. Se prevé que la obra culmine en 30 días. Así es que también la MT tiene una sección donde usted puede revisar pues todos los cierres viales activos en este momento en el distrito metropolitano de Quito. Van actualizándose, así es que es interesante. amt.gov.es, ahí tiene esos cierres viales. ¿Cómo están esta mañana? ¿Qué me cuentan, queridos amigos y amigas? Bueno, hoy vamos a tener varias cosas que contarles. Nuestra compañera Denise Herrera estará con nosotros también compartiendo desde Carapungo. Hay trabajos inconclusos de la empresa de obras públicas que afectan a la comunidad, pero antes quiero también darle paso a Francis Aguaiza. Él es coordinador del consultorio jurídico gratuito Dolores Cacuango. Con él vamos a hablar de la asistencia legal que le están brindando a una señora, a una mujer, a una vecina de Calderón, del barrio Planadas de San Francisco de Calderón, porque está enfrentándose a la justicia que a veces no actúa con una visión de género, que no pues observa las vulnerabilidades que tienen las personas para resolver conflictos, ¿no? Y siempre se prioriza pues el castigo cuando existen problemas que también podrían tener otras vías como la mediación o que se deben considerar otros aspectos y factores también. Así es que, Francis, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, te pido que nos resumas un poquito el caso. Tenemos unos cuantos minutos para poder hablar de este tema y sobre todo para que nos digas qué podemos hacer por la señora que en este momento está a punto de ir a la cárcel por un conflicto, un problema pues que tiene varios orígenes y varias aristas, como bien tú me explicabas, Francis. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Sofía? Y buenos días a la sintonía de Radio Pichincha. Agradezco mucho por el espacio. Como bien lo mencionabas, yo coordino el consultorio jurídico gratuito Dolores Cacuango, donde atendemos este tipo de casos, ¿no? de poblaciones y personas en estado de vulnerabilidad. Y justamente este es uno de los casos que se reflejan por el abandono estatal y por un sistema de justicia desbordado con las personas vulnerables, pero que frente a los narcos, frente a los políticos, es muy chiquito y es muy débil. Básicamente el caso se puede resumir en un tipo de violencia económica y patrimonial en contra de la señora María, porque justamente ella, como conviviente de una persona por varios años, que desgraciadamente nunca formalizó su matrimonio ni formalizó una unión de hecho, a la luz de la ley aparentemente ella no tendría derecho, ¿no? No tendría derecho al hogar donde ha vivido por tanto tiempo. No obstante, hay un montón de aristas en este tema porque esto ocurre en un barrio que es ilegal, donde nadie es propietario de la tierra, donde las personas han trabajado esta tierra de forma comunitaria. En ese sentido, ocurre esta violencia económica de parte del hombre, de Luis, de su ex conviviente, quien afirma que ella no tiene ningún tipo de derecho a esa tierra y por lo tanto quiere perturbar su estancia en ese lugar. ¿La pareja tiene hijos en común? Justamente, no tienen hijos. Sin embargo, este señor estaba a punto de reconocer a la hija de la señora María, ya es una persona mayor,
pero de todos modos existía esta relación de convivencia de tal forma de que iba a haber un reconocimiento. Pero justamente ahí la violencia patrimonial y lo reconoce la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación contra la violencia, a la violencia en contra de la mujer, que en su artículo 10 menciona justamente esto, que la violencia patrimonial es perturbar a una mujer que se encuentra en posesión, que se encuentra en su hogar, intentando sacarla de ahí, más allá de su relación de unión de hecho o de su relación de matrimonio. Justamente ahora que este señor Luis y otra señora más, Irene, han tenido recursos económicos suficientes para construir en este terreno, desean que la señora María sea desalojada, que ella ya no forme parte, ¿no?, de esa convivencia, y por lo tanto, incluso utilizando el sistema penal. Y aquí viene justamente lo que hablábamos conforme a la criminalización de esta señora. Eh, Debido al intento de desalojo, hubo una gresca, hubo una pelea entre estas dos señoras, y por este motivo se le intenta o se le pretende sancionar a la señora, condenar a la señora María con una pena de cárcel de 45 días. Hay que recordar, hay que tomar en cuenta que la señora María es una persona sumamente vulnerable, proviene de una comunidad indígena, es analfabeta, tiene 59 años, está bastante cerca de la tercera edad y hasta cierto punto tiene cierto grado de discapacidad intelectual. Entonces es una persona vulnerable, Ujú. profundamente empobrecida además. Y la utilización del sistema penal, de todo el peso del sistema penal, con el único fin y el único hecho de intentar desalojar, básicamente en un sentido en el que se ha dicho, nosotros en audiencia les hemos ofrecido las disculpas a la contraparte, quien intentó desalojarla, le hemos ofrecido incluso, si desea una reparación económica, que nosotros podamos reunir colectivamente, pero la otra parte ha manifestado que únicamente lo único que le interesa es que esta persona desaloje. Ujú. Cabe indicar que la señora María ya tiene, ya nosotros la hemos asistido para que ya inicie un juicio civil por amparo posesorio, que implica que ella no puede ser desalojada de esta forma. Ya, este Y justamente eso desconocimiento se de la encuentra en unión de trámite. hecho es desde donde parte todo, ¿no? No se puede probar con testimonios de otras personas que han visto a lo largo de los años de esta convivencia. Por supuesto, es completamente probable, es completamente plausible. El tema y ahí la complicación es que el sistema de justicia, claro, en este tema penal es sumamente ágil. Hablamos de que más o menos ha tardado cerca de 4 meses, sí, en ya sentenciar con cárcel a una mujer, cuando el sistema civil, en cambio, para que nosotros podamos reconocer legalmente esa unión de hecho, tardaría por lo menos unos 3 a 5 años si es que la otra persona es muy agresiva con su defensa, y nosotros sabemos que lo es. Qué duro realmente. Ustedes les están asistiendo gratuitamente. En este momento nos envían otro caso, nos dicen, pues también estas cosas pasan y se trata de criminalización de la pobreza en el país y las mujeres son vulnerables frente a esto, ¿no? Mujeres que han tenido este tipo de relaciones, que no han tenido este reconocimiento legal, a pesar de que pues ya cuando hay una convivencia se considera una unión de hecho que debería inscribirse, pero si no lo hace también en un momento dado es demostrable, ¿no? Como lo estamos hablando el día de hoy, aunque pueda tardarse más este proceso. ¿Cuándo es la audiencia y qué es lo que se espera que ocurra en esta audiencia? Sí, estimada Sofía, la audiencia es el día de hoy. La señora María ya fue sentenciada. No obstante, el día de hoy nosotros tenemos una audiencia de suspensión condicional de la pena, que es un proceso para evitar que ella vaya a la cárcel, dado que no tiene antecedentes penales, dado que no es una persona de alta peligrosidad Ajá. y que mantiene relaciones comunitarias bastante favorables. No obstante, desgraciadamente en el sistema penal muchos jueces
se olvidan de que estas personas son las que deben recibir estos beneficios penitenciarios y no bandas narcodelictivas o políticos. Entonces, principalmente el día de hoy va a darse esta audiencia donde es muy importante que el juez de contravenciones entienda que esta mujer no es un peligro para la sociedad. Ujú. Es una mujer que ha sido violentada económica, psicológicamente por su expareja y por otra persona más, y que además solo es el producto de lo que decíamos, ¿no? Esta violencia machista que nos dice que el hombre es el que provee, la mujer es la que se queda en la casa, la que mantiene, y en ese sentido el hombre, como es el que sale a trabajar, él es el que recibe los frutos económicos. El trabajo del hogar no es remunerado, el Así es. trabajo del hogar no tiene ningún valor prácticamente. Cuando el trabajo del valor perdón, el trabajo de cuidado y del hogar es la otra mitad, ¿no? Es lo que Por mantiene una supuesto. casa también. Ujú, exactamente. La señora, ¿por cuántos años le dio de comer a este señor cuando llegaba de trabajar? ¿Por cuántos años hizo todas las tareas del hogar seguramente sola? Porque así es el machismo también en nuestro país. Francis, yo te agradezco muchísimo por exponer este caso y también por apoyarlos a este tipo de casos. No sé si pueden dejarnos los contactos del consultorio jurídico gratuito Dolores Cacuango, porque seguramente hay otras personas que quisieran también exponerles sus problemáticas. Por supuesto, con mucho gusto. El contacto es del 099 81 86 887. También pueden contactarse a las redes de la organización que nos acoge, que es de base. Nos encontramos en Twitter, Facebook e Instagram también. Ya, ¿puede repetirnos las redes sociales y el teléfono, por favor? Solamente para que puedan apuntarlo. Claro que sí. 099 81 86 887 y las redes sociales de base, de BASE, Ya. en Facebook, Twitter e Instagram. Perfecto. Francis Aguaiza Rubio, coordinador del consultorio jurídico gratuito Dolores Cacuango, nos acompañaba el día de hoy. Bueno, señora María, tiene usted nuestra solidaridad, nuestro abrazo, entendemos la situación, entendemos a lo que se ha visto también forzada, tratando de protegerse, tratando de proteger el sitio donde que usted considera su hogar y el lugar donde todos estos años ha vivido. 9:15, hacemos una brevísima pausa para volver con Denise Herrera, nuestra compañera, el día de hoy nos acompaña desde Carapungo. Hay trabajos inconclusos de la empresa de obras públicas y la ciudadanía está pues realmente muy molesta, muy cansada de que se haya abandonado esta obra que debió haber tenido planificación, que se ofreció para un tiempo determinado y que luego pues fue abandonada. Bueno, estamos ya con nuestra compañera Denise Herrera. Deni, ¿cómo estás? A Ivancito también un saludo, muy buenos días. ¿Y cómo están los vecinos de esta zona del sector de Carapungo? Que tú nos contabas, pues había problemas con esta calle que pues se abrió y prácticamente se la dejó ahí. Así es, Sofi, estoy precisamente en la calle Giovanni Calles. Esto es, bueno, límite de Carapungo. Estamos muy cerca, o bueno, detrás del centro comercial El Portal. Quien conoce este sector sabe que es bastante concurrido y como pueden ver, Sofi, primero les quiero mostrar un poquito cómo está el estado de esta calle, que inició parte de este trabajo de rehabilitación de las vías por la gestión anterior. Y bueno, hemos visto esta situación que se repite no solo en este sector, sino que también lo hemos narrado en otros puntos de la capital, donde precisamente las obras quedaron inconclusas. Si bien hoy vemos ahora maquinaria del EMOPS, es porque también lo que hemos encontrado en el tema de planificación de rehabilitación vial en la capital es que las tuberías no están en buen estado. En este caso se ha encontrado incluso, Sofi y amigos, un socavón, y eso ha obligado también a la empresa de agua potable a replantearse también ciertos trabajos aquí, y evidentemente eso ha paralizado parte incluso también del proceso de rehabilitación de esta vía, ¿no? Lo que dice, porque los vecinos ya evidentemente han intentado hacer varios acercamientos con el municipio para poder entender qué es lo que ocurre, por qué esta vía no ha avanzado con sus trabajos, por qué los primeros
o los inicios de los primeros trabajos en esta vía inició en marzo. Estamos ya en junio, ha pasado más del tiempo prolongado que se estimaba, que era de 41 días, y bueno, evidentemente el malestar es grande. Así que bueno, Sofi, vamos a hablar un poco con los vecinos a que nos cuenten cuáles son precisamente los malestares, porque si bien a veces es fácil describirlo o narrarlo, el día a día es lo que lo hace más complejo. Por ejemplo, veredas destruidas por los trabajos, hay algunos accesos de casas que no pueden precisamente parquear a sus autos por la destrucción de los pasos. ¿Cómo está, vecino? ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días, gracias por la oportunidad. Sí, en realidad hace 2 meses casi 3, que no dan término a la obra. Se presentó un socavón que hace 10 años también se presentó lo mismo, pero no solucionan el problema. Se ha hecho contacto con la EMAF, el tema del alcantarillado de la tubería de agua potable tiene un desnivel y no logran, por medio de la EMAF, solucionar el problema. Esto nos ha causado temas con el polvo, la inseguridad también es fatal aquí. Y el inconveniente de que las vías no logran solucionar. Ya son 3 meses y no se puede dar solución a un problema que era supuestamente para 1 mes y medio. Usted me decía que coincidencialmente hoy han venido maquinaria de la MOPS, pero viene después de meses y que lastimosamente tienen bastante incertidumbre si realmente los tiempos de trabajo van a cumplir los plazos que ya, por ejemplo, por ahora ya han pasado, ¿no? Sí, así es. Justamente ayer recién empezaron a trabajar, pero luego de 2 meses y medio, casi 3, que encontraron el problema, es improbable que puedan recién trabajar, recién ayer. Supuestamente dan para 15 días de estos trabajos y luego la pavimentación será unos 2 meses más tal vez. Entonces sí es un problema crítico, como le digo, no dan una solución pronta y se han alargado tanto en una vía de 600 metros, que no es grande. Algo que nos explicaba es que esto era una vía no principal, pero se ha convertido ya en una ruta central para el traslado y la movilización en este sector, porque desde cuándo ocurre esto, también eso trae nuevos retos para la ciudadanía, para los barrios, por ejemplo, en temas de seguridad. Sí, así es. Bueno, hace unos 10 años esta vía era residencial. Ocasionalmente venían carros, pero desde que ampliaron la Simón Bolívar y con la Panamericana, se volvió ya una conexión directa desde la salida de Carapungo para conectarse con la Simón Bolívar. Entonces, esta vía ahora ya es principal. Vienen buses que van al Quicentro, también los automóviles que conectan para ingresar a Morán. Esta vía realmente es una vía ya principal. Y obviamente el peso de los vehículos provoca el daño de la vía. Entonces, todos estos inconvenientes han ocasionado de que la vía se maltrate. Y se completa con el que al momento de levantar el pavimento no lo lograron arreglar. Yo solo quiero agregar alguna de las respuestas que han tenido los vecinos cuando han hecho solicitudes directas al municipio, y es que estos trabajos iniciaron el 20 de marzo y se planificó una intervención de 42 días hasta el tramo de la avenida Luis Bacari, hasta la prolongación de la avenida Simón Bolívar, esto en longitud del kilómetro 0.62. Durante este proceso se encontró una excavación que se evidenció un socavón del proyecto 200 y que se notificó al EMAPS, y quienes desde el 30 de marzo realizan las inspecciones, y a partir del 27 de abril se iniciaron supuestamente los trabajos con la empresa contratada. Sin embargo, ustedes aún tienen bastantes inquietudes, por eso hacen este llamado. Un vecino incluso me comentaba que como es bastante extensa también la calle, hay ciertos tramos, por ejemplo, que ustedes no tienen paso para acceder al supermercado. Así es, muchas gracias por este espacio. En realidad es una queja general, no solamente de los conjuntos de este sector. Como había mencionado el vecino, esta es una vía de evacuación para muchos sectores, carros que vienen de Calderón y todos los conjuntos que van a lo largo de la vía Marianas, y además nuestro conjunto. Entonces, se hace necesario e imprescindible que esta vía sea solucionada, este problema sea solucionado, por cuanto está causando malestar en el tránsito, no solamente de esta zona, sino también a lo largo de la Panamericana y de la Simón Bolívar. Y además, mientras hablamos, mi querida vecina y Sofi y amigos quienes nos escuchan, no se nota por la imagen, pero hay un montón de polvo, ¿no? Básicamente le veo un poco
transparente. Y ya estoy afónica en este momento que hemos estado esperando pues iniciar esta transmisión. En realidad esto está causando molestias y problemas respiratorios a todos los niños del sector, a niños y adultos, porque estamos, como se dice comúnmente, comiendo tierra. Hay mucho polvo, no solucionan y ya estamos en época de verano, esto va a ser más grave. Pedimos a las autoridades de turno que por favor nos den solución bajo todos los antecedentes que había comentado el vecino, por favor. Vecina, solo una precisión, algo por ejemplo que nosotros podíamos observar con la administración del señor Guarderas en su momento era que no existía un proceso de contacto con los vecinos para explicar precisamente la socialización que es básica para una obra. ¿Eso ocurrió aquí? Sí, precisamente nosotros hemos estado insistiendo y no solamente por el problema de esta vía, porque esta vía comenzó hace 3 meses, ¿no? Estaba planificado concluirla en 41 días. Nosotros habíamos querido tener acercamientos por otros problemas que tenemos en la quebrada aledaña, que es una quebrada viva y que tenemos muchas dificultades porque hay desfogues de aguas hervidas y eso causa también malestar en el sector. Hemos querido tener acercamientos con la administración y ha sido imposible. Ahora, gracias a ustedes, estamos poniendo y exponiendo nuestros problemas. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a usted, porque precisamente las Guarmis atendemos este tipo de inquietudes que tiene la ciudadanía, si bien allí hubo un proceso ya de transición de la ex administración del señor Guarderas y ahora la de turno que es del precisamente alcalde Pavel Muñoz, hay algunos temas todavía pendientes y que precisamente esto es lo que piden los ciudadanos y ciudadanas, que haya este contacto de las autoridades en el territorio, porque hemos visto ya varios casos de este tipo de situaciones, no tan distantes. Sofi, ¿te acuerdas que estuvimos recién en Tumbaco? También vimos algunos temas de la misma manera en el sur, en los valles. Y bueno, evidentemente son los ciudadanos, es muy fácil tal vez a veces escuchar, pero realmente cuando uno está aquí y ve lo que tienes que atravesar para poder salir o ingresar a tu casa, a tu espacio cuidado que es tu hogar, pues evidentemente se genera malestar, Sofía. Pues sí, y es lo mismo que ya veíamos también en Tumbaco, ¿no? Resulta que hubo una falta de planificación, no se preveyeron algunas circunstancias que podían ocurrir como en esta calle, como en Tumbaco, y seguramente hay otros sectores que también, pues las obras están abandonadas a la espera de que se tomen las definiciones, y sí es un llamado urgente también para que las nuevas autoridades pues le pongan ojo a estas circunstancias que están afectando gravemente a la movilidad, pero también a la salud de las personas que, como bien tú reseñas, hoy por hoy le están pasando mal en la Giovanni Calles, esto en el sector de Carapungo. Deni, muchísimas gracias por trasladarte hasta allá. El día jueves estamos en otro barrio también revisando otras circunstancias. Escríbanos, llámennos, envíennos los casos que ustedes consideran que debemos tratarlos, abordarlos de acá, de la comunidad. Hay muchas fugas de agua también por la ciudad. Esto también es un llamado a la empresa de agua potable que esperemos que nos responda y que nos cuente qué se está haciendo y cuál va a ser el plan de urgencia para atender todas estas fugas de agua que están por toda la ciudad. Son las 9:27, momento de hacer una pausa. De regreso vamos a revisar los binomios presidenciales y vamos a hablar acerca de la participación de las mujeres en estas papeletas, tanto presidenciales como para las listas de asambleístas. Regresamos enseguida con Soledad Angus Frere, así es que quédense con nosotros. Bueno, estamos de regreso, mis queridos amigos y amigas. En breve vamos a conectarnos con Soledad Angus Frere y vamos a hablar acerca de los binomios presidenciales. Mientras tanto, quiero contarles que el alcalde de Quito ayer informó que la Agencia Metropolitana de Tránsito continuará con el proceso de revisión técnica vehicular. Resulta que estaba a punto de quedarse la ciudad nuevamente sin revisión técnica vehicular, un desastre que viene arrastrándose desde la administración anterior y bueno, en realidad desde bastante antes, pero ¿cómo era posible? Habían dejado solamente el contrato hasta el mes de junio. Así es que vamos a escuchar qué es lo que dijo el alcalde Pavel Muñoz sobre la revisión técnica vehicular. La revisión técnica vehicular, que ojo, ¿no? Le advierto a la ciudadanía de Quito, algo ya hice la semana anterior, pero le advierto a la ciudadanía de Quito. Nos han puesto algunas observaciones sin fundamento en el servicio de contratación pública que las hemos acogido, ¿sí? Habían 3 observaciones, ya eliminaron 2 observaciones, ha quedado una. Nos dan una respuesta que es media ambigua, ¿no? Sí puede, pero no puede, no puede, pero sí puede.
más o menos lo dejamos a su criterio, así que se ha tomado la decisión de sí avanzar con el proceso, lo está haciendo la directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito, evidentemente de oficio se enviará ese proceso de contratación a la Contraloría General del Estado para que haga el análisis correspondiente, porque no podemos nosotros poner en riesgo el servicio de revisión técnica vehicular. Recuerden que ya tuvo problemas y estas cosas que uno no entiende, ¿no? Hicieron un nuevo contrato, pero lo hicieron hasta julio en realidad, hasta el 15 de julio. ¿Qué sentido tiene que solo cubran la mitad de un año si el servicio de revisión técnica vehicular se lo hace todo el año? Debió haberse hecho hasta diciembre para darnos el tiempo suficiente a nosotros de llegar e iniciar un nuevo proceso. Con lo cual lo que se va a hacer es un contrato que pueda llevar el servicio de revisión técnica vehicular hasta diciembre y seguramente ya desde agosto estaremos en el proceso de licitación para mejorar, para ampliar seguramente el proceso de revisión técnica vehicular. Pero en este momento no lo podemos poner en riesgo y vamos a trabajar en ese sentido. ¿Por qué esto es importante? Recuerden que antes incluso para transporte público había 2 veces al año la revisión técnica vehicular, para que no suceda lo que terminó sucediendo con, digamos, ese tráiler que llevaba productos de Coca-Cola, ¿no? Porque en algunos casos, buses, por ejemplo, sí vale la pena que hagan una revisión al menos con mayor regularidad o con mayor frecuencia del estado de los frenos, del estado mecánico de un vehículo, de un bus, porque evidentemente la responsabilidad para ellos es mayor. Bueno, sí, debería ser, los buses sobre todo tienen que hacer la revisión técnica vehicular con mayor frecuencia y bueno, hoy vemos que del parque automotor de buses que está en las calles, muy pocos han pasado la revisión técnica vehicular, hay un montón de buses que apenas pasaron el 2019, tienen revisión técnica vehicular de bastante antes y no deberían estar en las calles. Ojalá y puedan controlarlo y realmente hacer un operativo en el que permitan que la ciudadanía se sienta segura también al subirse a los buses. Y también, bueno, otro tema, no sé si ya está conectada Soledad, no todavía, bueno, les voy contando que se ha lanzado ya el cronograma para la admisión de estudiantes para las instituciones de educación municipal. La secretaria de Educación, María Isabel Salvador, dio esta información, así es que preste muchísima atención porque sé que están muy interesados en muchas familias en poner a sus niños en estas escuelas municipales. En términos de fechas, tenemos el 26 de mayo se definió cómo iba a ser el proceso de los cupos y se socializó frente a nuestra Secretaría y a la Secretaría de Tecnologías. El 12 de junio se hace una socialización en el municipio de Quito a través de la Secretaría de Educación. Se realiza la publicación en todas nuestras redes sociales. Después tenemos el proceso de inscripción del 19 al 22 de junio, es un proceso completamente automatizado, habrá espacios para que la población pueda estar informada, tenemos una línea 1-800, estamos con toda la posibilidad de recibir a aquellas personas que necesitan una ayuda especial. Y el 23 de junio tenemos el sorteo público, Quito Honesto estará con nosotros, estará usted, señor alcalde, realmente es como una fiesta de la educación. Estarán los señores rectores acompañándonos en la sala de consejo y se abre absolutamente todo a que puedan ver bajo las redes sociales. Y del 5 al 12 de junio, en cambio, ya comienzan las matrículas de los chicos que fueron sorteados. Es necesario entender que los chicos que fueron favorecidos son unos, pero como 15,000 personas también quisieran que sus hijos estén en la educación municipal. Entonces ahí hay un poco de trabajo duro por hacer. Bueno, esto para que lo tomen en cuenta porque realmente es importante, me han preguntado muchísimo sobre la admisión en las instituciones educativas municipales y ahí tienen la información, esperemos que pueda la Secretaria de Educación venir acá a entrevista con las Guarmis para que ustedes también puedan solventar cualquier otra inquietud, la solicitud está hecha, esperamos que acepten la invitación y bueno, ahora sí vamos a saludar con nuestra invitada, ella es abogada, feminista, activista por los derechos de las mujeres, Soledad Angus Freré, bienvenida. Muchísimas gracias, ella está en la ciudad de Guayaquil y bueno, queríamos junto a ti hablar un poco de la participación política de las mujeres en las elecciones que ya se vienen, en estas elecciones de agosto de 2023 y revisar los binomios presidenciales, ¿no? Quizá revisar las listas de asambleístas es un poco más complejo en este momento, pero por lo menos sí queremos revisar también la lista de los binomios presidenciales. Soledad, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Sofía. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto siempre estar con ustedes. Y sobre todo, pues creo que la coyuntura amerita
hablar de este tema que ha sido tan peleado y tan disputado por las organizaciones de mujeres. Esto es precisamente la participación política de mujeres con la finalidad de que haya más y mejores condiciones para poder llegar realmente a ocupar estos espacios de toma de decisión que históricamente han estado ocupados por varones, ¿no? Resulta curioso, y seguramente lo has visto también tú en redes, Sofía, en estos días, que cuando se habla de participación política de las mujeres y de que las mujeres lleguemos a espacios de toma de decisión, surgen los cuestionamientos de que si estamos lo suficientemente preparadas, si tenemos las credenciales para ello, o si estamos llegando por palancas o por amiguismos, pero no hay ese cuestionamiento cuando los que están en esos puestos de decisión son únicamente los hombres, ¿no? Entonces, ahí haría falta un poco de ver toda esta misoginia que tenemos como sociedad internalizada y que muchas veces no nos damos ni cuenta, ¿no? Sí, esto es importante porque es claro, es como que los hombres naturalmente fueran los ungidos. De hecho, a mí me ha llamado muchísimo la atención que hayamos tenido que enfrentarnos a pronunciamientos incluso como el de la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral, porque hay que recordar que pues prácticamente fue el CNE el que en una primera instancia negocia con los directores de los partidos políticos el tema de la paridad, si era aplicable para estas elecciones o no, y deciden que no, porque no están preparados los partidos políticos, y luego se ven enfrentados a que las mujeres accionen mecanismos legales, a que exijan que se cumpla con la paridad, tal como decía en la transitoria, en las elecciones subsiguientes, que costaba mucho entender para los miembros del CNE y para los miembros de los partidos políticos lo que significa la palabra subsiguiente. Y pues resulta que hace una entrevista la presidenta del Consejo Nacional Electoral, y responde que se corre el riesgo de que estén improvisadas, mujeres improvisadas. No voy a leer todo el párrafo, pero pues habla un poco de que sí, que ha sido una lucha de las mujeres, pero que no estaban preparados los partidos políticos, entonces cabe la posibilidad de que las mujeres que se presenten sean improvisadas. Esto, ¿qué nos dice también de que desde la misma autoridad del Consejo Nacional Electoral vengan estos calificativos? A ver, ahí se pueden hacer dos reflexiones al respecto, ¿no? La primera yo creo que es importante dejarla clara, y es respecto de que si la norma era ambigua, si había alguna vaguedad. No existía tal vaguedad y tal ambigüedad. Era perfectamente claro que las elecciones subsiguientes eran estas, porque ya tuvimos, recuerden, las elecciones en febrero. Entonces, en febrero la transitoria ya se encontraba vigente, pero todavía no era aplicable. Entonces, luego de esas elecciones, las subsiguientes eran estas. Entonces, realmente, normativamente, no existía ninguna ambigüedad, no existía ninguna vaguedad, la norma era absolutamente clara. Lo que no había era la voluntad política ni de la institución, ni tampoco de las organizaciones políticas, porque recordemos que, como has dicho, esto fue llevado al Consejo Consultivo, donde participan las organizaciones políticas, y las organizaciones políticas en su mayoría votan por desconocer la ley. Y es luego, como has dicho, de las acciones de las mujeres de la sociedad civil organizadas que esto se impugna ante el Tribunal Contencioso Electoral, y afortunadamente, con un mínimo de dignidad, el CNE no impugna la decisión del TCE y se procede con, como correspondió desde el inicio, establecer estos criterios obligatorios de paridad. Entonces, una primera reflexión, a mí me parece que hay que atender a que no había una norma que hubiera podido ser difícil de entender o ambigua para entender. Lo que no había era la voluntad política de hacerlo, ¿no? Eso, además, que por temas de seguridad jurídica eso no se puede permitir. Imaginémonos que en unas siguientes elecciones viene el CNE y se pone de acuerdo con las organizaciones políticas para no hacer control de gasto electoral, por ejemplo. Entonces, no se trata de que existan normas y por decisiones arbitrarias del CNE y de las organizaciones políticas, las normas puedan o no aplicarse. Las normas son obligatorias y deben obedecerse. Eso por una parte. Lo otro que me parece a mí que es una reflexión que nos da pie al ser la principal autoridad del CNE, una mujer, es que siempre las mujeres y las organizaciones de mujeres que hemos estado atrás de los derechos de las mujeres y que hemos accionado a favor de la paridad, siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos tenido claro. Es necesario que lleguen mujeres.
Es vital que lleguen mujeres a espacios de decisión, pero eso no es suficiente. También es necesario todo un proceso de formación, todo un proceso de empatía para que estas mujeres que llegan a los espacios de decisión lleguen con una agenda que se corresponda con esos derechos de las mujeres que precisamente las pusieron en esas posiciones. Porque si no, va a pasar lo que pasa con la presidenta del CNE, que llegó a un espacio de decisión, que es mujer, pero que acciona obedeciendo a prácticas machistas y patriarcales que no se corresponden y no se compadecen con la lucha de las mujeres que le permitieron estar ahí sentadas. Pero sí llama la atención mucho que diga mujeres improvisadas, que tema por mujeres improvisadas y no tema por hombres improvisados en la política. Por supuesto, y realmente los improvisados en la política los podremos ver no solamente en las listas asambleístas, lo podemos ver en los propios binomios. Y llama la atención que cuando se presenta a las elecciones un hombre que no ha tenido absolutamente nada que ver con la política, nada que ver con el manejo de la cosa pública, entonces no le llamamos improvisado, le llamamos el outsider, ¿verdad? Y parecería que es un valor, parecería que es interesante. El tipo no es improvisado, el hombre es un outsider. En cambio, las mujeres no, las mujeres sí somos improvisadas, las mujeres no tenemos credenciales y las mujeres llegamos ahí a fuerza de ley o a fuerza de palanca, ¿no? Entonces, me parece a mí que es interesante hacer todas estas reflexiones porque posiblemente son discursos que repetimos sin darnos cuenta la propia misoginia que hay detrás de ello, ¿no? Y que la misoginia que es precisamente esta desconfianza natural, esta desconfianza intrínseca a que lo que hacemos las mujeres esté bien o a que lo que decimos sea verdad, ¿no? Entonces, es claro que puede apreciarse eso. Ahora, mira, cuando estábamos en las elecciones de febrero, vino acá un candidato que decía, yo tengo una candidata a viceprefecta que es PhD, que es formadísima, que es por aquí, por acá, y pues se enorgullecía de su candidata a viceprefecta, y yo decía, bueno, entonces, ¿por qué no es ella la candidata a prefecta, no? Y claro, me dice, bueno, es que ya tendrá su momento, y este tipo de expresiones que llaman muchísimo la atención. Y cuando vemos la conformación de los binomios presidenciales, Soledad, bueno, para revisarlos, para repasarlos nada más rápidamente, pues así estarán conformados los 8 binomios. Está Jan Topic y Diana Jacome, que participarán por la Alianza Partido Social Cristiano, Partido Sociedad Patriótica y Centro Democrático. Se inscribió también el día de ayer Yacu Pérez, acompañado de Nori y Pinela, por el Partido Socialista Ecuatoriano, Democracia Sí, Unidad Popular. También está el hijo del empresario Álvaro Noboa, Daniel Noboa, acompañado por Verónica Abad, quien fue candidata a la alcaldía de Cuenca, si no estoy mal, por el partido Movimiento Verde Ético Revolucionario Mover. Está también Luisa González, la única candidata a la presidencia de la República, acompañada del ex candidato presidencial Andrés Arauz. Esto también luego de que el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, declinara su candidatura. Tenemos a Otto Sonel-Hosner, el ex vicepresidente de Lenín Moreno, junto a Erika Paredes. Es la primera participación electoral como tal de Otto Sonel-Hosner, y será junto a Avanza y Suma. Está Bolívar Armijos, es el rostro nuevo, improvisado, diría la presidenta del CNE, aunque fue presidente de Conagopare. Es el candidato presidencial del Movimiento Acción Movilizadora Independiente, generando oportunidades con su candidata a la vicepresidencia, Linda Romero. Fernando Villavicencio, acompañado de Andrea González en la papeleta, y Javier Hervas, que tiene como su binomio a Luz Marina Vega. La pregunta es si es que no hubiese sido obligatoria la paridad, estas mujeres estarían o no estarían en la papeleta, ¿no? Nos quedará seguramente también esa duda, ese cuestionamiento, pero cuando vamos a revisar los perfiles de estas mujeres, bueno, primero la pregunta, ¿por qué no son ellas las candidatas a la presidencia? Haciendo relación a lo que decía, porque hay perfiles muy buenos, son algunas PhD, doctoras, tienen varias maestrías, han estado también ejerciendo en el ámbito público. Entonces sí nos queda la pregunta, ¿por qué voluntariamente los partidos no deciden poner a las mujeres en estos puestos? Bueno, ahí yo creo que lo que sí hay que mencionar en justicia es que, por ejemplo, Luisa González, independientemente de la norma de paridad que era obligatorio implementarse, Luisa González no está complementando el binomio como vicepresidenta, está como candidata a presidencia, y ya había muchos rumores de su partido de que
o sea, ya había muchos rumores, se había corrido la voz de que eso iba a ser así. Y realmente lo que pasó era algo que ya estaba sonando hace algunas semanas. Entonces podríamos intuir que Luisa González no es necesariamente producto de la norma de paridad, sino que era una decisión ya de su organización política por diversos motivos. Ahora, a mí me parece algo interesante ahí respecto del fenómeno de Luisa González versus las demás candidatas, ¿no? Porque lo que sí también vale cuestionar a los partidos políticos es si están escogiendo mujeres, por más que tengan PhDs, por más que tengan la preparación que tengan, las están escogiendo porque realmente están complementan o porque realmente aupan el proyecto político que van a proponer al país, o únicamente están considerando a las mujeres como un accesorio más de la política. ¿Por qué lo digo? Porque me parece importante, y la paridad, y yo lo he dicho en algunos espacios donde me han preguntado o me han cuestionado esto, la paridad no se agota con ir a las elecciones y que en la papeleta esté una mujer. La claro. paridad lo que busca y lo que debe apuntar es a todo un proceso, tanto de formación política como de reconocimiento de los liderazgos dentro de los partidos. Porque a mí me llama la atención, por ejemplo, para hablar del binomio de Jan Topic y Diana Jacome. Diana Jacome es una mujer que tiene muchísima preparación, que tiene alguna trayectoria también ya en lo público, es una figura, digamos, de cierta manera conocida porque ha estado en medios públicos, pero Diana Jacome no es una política que haya militado en el Partido Social Cristiano. Entonces, pero Jan Topic tampoco. Ni Jan Topic tampoco. Pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? En este caso, para referirme a cómo se escogen los binomios, o con qué criterios se escogen a las mujeres. ¿Por qué los procesos, por qué los partidos políticos no escogen cuadros, o por qué no reconocen los liderazgos femeninos dentro de sus organizaciones políticas? Ahora, Jan Topic, yo entiendo y entendería, porque recordemos que Pedro Freire era la opción, además del Partido Social Cristiano, antes de que salga Diana Jacome. Entonces, Jan Topic yo creo que apunta a un fenómeno que es todo el fenómeno de la crisis de seguridad, y Jan Topic tiene una imagen o una supuesta trayectoria que no tiene nada que ver con el manejo de lo público, por supuesto, pero que puede y que apuntala el discurso securitista, que es el discurso del que quiere echar mano el Partido Social Cristiano para posicionarse en estas elecciones. Entonces, un aspecto importante respecto de la paridad es que la paridad, como te decía, no se agota con las elecciones, sino que lo que busca y lo que debe apuntar es a que los partidos políticos reconozcan los liderazgos femeninos dentro de sus organizaciones. Por ejemplo, Yacu Pérez va con Nori Pinela. Nori Pinela también es una académica, pero ¿cuál es la trayectoria política de ella? Yacu Pérez está yendo en alianza con 3 partidos políticos, Unidad Popular, con el Partido Socialista. Ahora, en el Partido Socialista y en Unidad Popular hay unas figuras femeninas realmente importantes. Está Elsa Guerra, por ejemplo, claro, que sonaba como precandidata a la presidencia también, que la intentaron posicionar. Exactamente. Entonces hay que cuestionar, ¿no? No solamente es la preparación, cuál es la trayectoria política y por qué las organizaciones políticas desplazan a las líderes mujeres de sus partidos y buscan mujeres por otros lados y por otras causas. Ahora, hay un problema también que, como tú decías, Jan Topic tampoco es del Partido Social Cristiano. Jan Topic también es alguien que apareció de la nada. Entonces también deberíamos preguntarnos cuál es el daño y cuánto daño realmente está haciendo a la política, y si eso tiene que ver con la crisis de los partidos y con la crisis de representación, el hecho de que no existen proyectos políticos consolidados, con planes de trabajo definidos, con ideologías marcadas que puedan marcar una coherencia en el quehacer de lo público. ¿Por qué digo esto? Porque vemos como Otto Sonnel-Hosner termina como candidato en la alianza 823, pero sonaba para ID, sonaba para Mover, es decir, se ubican en cualquier partido de manera circunstancial, terminan los partidos políticos siendo realmente estamentos de alquiler, ¿no? Entonces no hay detrás ningún bagaje ideológico, no hay detrás ningún proyecto, no hay detrás ninguna formación política, ni ningunos liderazgos reales, ¿no? Entonces, por eso pasa lo que pasó en las elecciones pasadas, que Izquierda Democrática jala varios asambleístas
por la figura de Herbas, que en su momento fue el outsider, no el improvisado, el outsider. Exactamente. Y entonces atrajo una votación interesante que le hizo y le permitió colocar varios asambleístas, digamos, por efecto de su imagen, pero al final del día nos enteramos que Herbas ni siquiera conocía a los asambleístas. Y por eso vemos luego las disputas internas que tuvo en la Asamblea Izquierda Democrática, que son las que hacen que se esté posiblemente quedando por fuera de estas elecciones, al menos en presidenciables, y posiblemente en asambleístas si es que no solucionan sus problemas internos, ¿no? Entonces, vemos cómo el hecho de que los partidos estén prestando simplemente la entidad, estén prestando los nombres, hace daño a la política, porque llegan distintas figuras que no tienen ninguna cohesión ideológica entre sí, que no corresponden a ningún proyecto político entre sí, y lo que significa es cuando llegan a los espacios de toma de decisión están accionando cada cual por su lado, de acuerdo a sus intereses particulares y no de acuerdo a un plan, no de acuerdo a un proyecto. Ahora, Soledad, te interrumpo porque también me preocupa muchísimo el por qué las mujeres no están militando en los partidos políticos, porque resultan ser también estructuras muy machistas en muchos de los casos y meterse a la política, como dicen las mujeres, es un riesgo para las mujeres. A ver, yo no diría que las mujeres no están militando en la política ni están militando en los partidos políticos, porque de diversas tendencias políticas e ideológicas tengo muchísimas amigas. Claro, y que sé sí, pero que por ejemplo, ahí, mira, Dalton Bassi Galupo, lo que dijo hace unos días, que las mujeres están en la casa, están criando a los guaguas, etcétera. ¿Cómo me voy a sentir cómoda y segura militando en la izquierda democrática con alguien que está en esferas altas del partido y que piensa así de las mujeres? A ver, es que definitivamente hay un montón de barreras para que las mujeres ingresemos a la política. Una de ellas es la violencia política, que está dirigida de manera especial a las mujeres y que tiene unas características particulares hacia las mujeres. Esa es una de las barreras para que las mujeres participemos en la política, ¿no? Entonces, por supuesto que es una barrera, pero pese a esas barreras las hay. Hay muchas mujeres y mujeres valiosas en la política, pero que no son consideradas para llegar a los más altos cargos. ¿Por qué? Porque cuando llegan mujeres, llegan las que posiblemente obedecen y se acomodan más a estos criterios machistas y patriarcales de los propietarios, de los caciques, de los líderes de los partidos. Entonces, es por eso que la paridad es importante, pero no es suficiente únicamente con que mujeres estén en la papeleta, sino todo el proceso de formación, todo el proceso de revolución y cambio dentro de las organizaciones políticas. Claro. Es decir, hay muchas compañeras que dentro de las organizaciones políticas están dando las peleas para posicionar sus agendas, para posicionar sus liderazgos, y eso es lo que tenemos que apoyar desde la sociedad civil con las acciones que nosotras podemos ejecutar. Ahora, seguramente también la ciudadanía se está preguntando cómo sería el gobierno por primera vez en la historia del Ecuador de una mujer. Bueno, digamos, por primera vez está Rosalía Arteaga, que en realidad nunca pudo ejercer, ¿no? Porque no la dejaron, pero realmente que puede ejercer el poder una mujer presidenta. ¿Qué se esperaría? ¿Cuáles serían las expectativas que tendríamos de una mujer liderando el país? A ver, yo creo que tendríamos que tener las expectativas del que presente el proyecto político, ¿no? No creo que debamos de por sí esperar o decir que por ser mujer va a ser un mejor gobierno. Lo que sí esperaríamos es que pueda adecuar determinadas prácticas, determinadas políticas con una sensibilidad y con un enfoque de género, que es lo que manda la Constitución ya, y que es lo que deberían hacer incluso las autoridades que son hombres, porque ya es un mandato constitucional que la política pública deba emitirse con enfoque de género. Pero posiblemente no hay una sensibilidad tal de los hombres, porque están cuidando sus espacios, porque están cuidando sus privilegios, que tal vez sí podríamos esperar de una mujer en el puesto de decisión. Ahora, el hecho de que llegue una mujer al puesto de decisión, y esto es algo que quiero recalcar mucho, no necesariamente garantiza el hecho de que va a ser un buen papel o va a ser un buen desempeño. Recordemos el gobierno pasado, tuvimos a María Paula Romo como ministra de gobierno, y en un papel nefasto para el país, nefasto para las mujeres en particular. Entonces, como siempre he dicho y recalco, el que llegue una mujer no necesariamente
va a garantizar que haga un buen gobierno. Para eso hay todo un proceso de transformación social que es necesario, ¿no? Porque tienen que llegar las más capacitadas y tienen que llegar las mujeres que estén conscientes de la agenda y de la lucha que les permitió llegar ahí y que se correspondan en sus actuaciones con esa agenda. Veía hace unos días a Viri Ríos, no sé si lo ubicas, es mexicana, socióloga, y ella daba cuenta y respondía, por ejemplo, a las marchas del 8 de marzo que fueron muy masivas en México, así como acá en nuestro país, y decía, las mujeres de base, las mujeres conscientes de sus derechos, pues también están exigiendo a las mujeres que están en instancias de poder que se preocupen por las agendas de las mujeres que no han podido alcanzar derechos, que todavía están empobrecidas y que tienen circunstancias de vida también muy fuertes. Soledad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué bueno poder dialogar contigo. Esperamos tenerte más frecuente acá en este espacio de las Guarmis. Gracias a ti, Sofía, un gusto conversar contigo y saludos a toda tu audiencia. Chao. Nos despedimos ya de este programa el día de hoy. Amigos, amigas, ustedes por supuesto son quienes sacan las conclusiones. Estamos en este intento de poder conocer también a las candidatas y candidatos que no necesariamente nos dicen algo cuando escuchamos sus nombres. Es necesario que hagamos el intento por revisar también ya una vez que se oficialicen. Hasta el día de hoy se inscriben todas las candidaturas para las elecciones de agosto de 2023 y aunque el tiempo es corto, como ciudadanos también tenemos una responsabilidad. Nos despedimos con un abrazo fuerte para ustedes. Hasta mañana.